jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase aplicada de biología. Vamos a seguir con nuestros mutantes. En el vídeo de hoy vamos a profundizar en la clasificación de las mutaciones. En concreto vamos a ver dos de las tres más importantes, las génicas y las cromosómicas. La clasificación genética de las mutaciones, que es lo que vamos a comenzar a ver en este vídeo, reconoce tres tipos de mutaciones dependiendo de la extensión de la mutación. En primer lugar, se encuentran las mutaciones génicas o puntuales, que afectan a un solo gen. Por eso se llaman también puntuales. En realidad lo que sucede es que se produce una alteración en la secuencia de las bases nitrogenadas, en general una alteración de pocas bases nitrogenadas. El segundo tipo, un poquito más amplio, son las mutaciones cromosómicas, que afectan a un fragmento de cromosoma. Entonces pueden verse alterados varios genes, por lo menos en su disposición dentro del cromosoma. Y por último, las que tienen una mayor extensión, que veremos en el próximo vídeo, son las mutaciones genómicas, que afectan al número de cromosomas, es decir, afectan al genoma, de ahí lo de mutaciones genómicas. Comenzaremos por estudiar las mutaciones puntuales. De vez en cuando, durante la replicación, a pesar de los mecanismos de corrección de errores, se pueden encontrar pares de bases incorrectamente apareadas en uno de los cromosomas, como por ejemplo esta adenina emparejada con una citosina, que pasa desapercibida y la célula termina dividiéndose por mitosis o meiosis. Las enzimas reparadoras en la célula hija que recibió el par erróneo detectan el error y proceden a corregirlo. Sin embargo, estas enzimas no tienen ninguna forma de saber cuál es la hebra parental original y cuál la copia tras la replicación. Si las enzimas corrigen el error en la hebra de nueva síntesis, se restaurará la secuencia original y no pasará nada. Pero si las enzimas corrigen el error en la hebra parental original, el resultado será un par de bases diferentes al original, dando lugar a una mutación puntual llamada sustitución. Cuando se sustituyen bases del mismo tipo, purinas por purinas o pirimidinas por pirimidinas, se produce una transición. Si son de distinto tipo, se llama transversión. El efecto de las sustituciones sobre las proteínas codificadas por la nueva cadena, pues es muy variable. Se pueden dar tres casos. Hay un tipo de mutaciones que se conocen como silenciosas porque a pesar del cambio de base nitrogenada que se ha producido, el aminoácido codificado es el mismo y por lo tanto la proteína que se codifica es la proteína normal. Sin embargo, cuando sí hay cambio de aminoácido, se habla de una mutación sin sentido. Y aquí se pueden dar dos casos, uno más grave que el otro. En primer lugar, puede ocurrir que haya un cambio de aminoácido, entonces la proteína resulta afectada solo en un aminoácido de toda la cadena. Dependiendo de dónde esté colocado este aminoácido, pues esto será más grave o más leve. Si ocurre en el centro activo, por ejemplo, pues seguramente va a repercutir en la actividad de la enzima y entonces puede ser un resultado grave. Pero si ocurre en la parte estructural, en general, pues no va a tener un efecto importante. De todas formas, el cambio de un solo aminoácido
os recuerdo, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, produce la anemia falciforme. Bien, el segundo caso que se puede dar es que el cambio de base produzca una señal de finalización. Y entonces sí que se puede ocasionar un cambio muy drástico en la proteína, porque al cesar la traducción, parte de la cadena no se va a sintetizar, es decir, se va a formar una cadena polipeptídica mucho más corta, que en general, pues claro, no va a ser funcional. Los otros tipos de mutaciones génicas que se pueden producir son las inserciones y delecciones, que ocurren no por errores durante la replicación, sino por la rotura o roturas en una de las cadenas. A menudo agentes externos como la radiación o mutágenos químicos ocasionan estas roturas. Las inserciones ocurren a menudo cuando una cadena se rompe en un punto único y uno o ambos de los extremos se curvan hacia afuera. Las enzimas reparadoras rellenan el hueco resultante con nuevos nucleótidos, haciendo la cadena rota más larga que la que permanece intacta. Como consecuencia del mecanismo de replicación, tras la división celular, una célula hija recibe un nuevo segmento de ADN más largo debido a la inserción, mientras que la otra célula recibirá un segmento de ADN libre de mutación. Las delecciones ocurren cuando la cadena de ADN se rompe en dos puntos. El fragmento entre ambos puntos se pierde y las enzimas reparadoras empalman los cabos sueltos sin rellenar los nucleótidos perdidos. Nuevamente, se forma un bucle en una de las cadenas, pero en este caso es en la hebra intacta. Ahora, cuando se produzca la división celular, una célula hija recibe un fragmento de ADN más corto debido a la delección, mientras la otra cadena permanece sin cambios. Se reconocen varias mutaciones que afectan a la estructura cromosómica. Tras la rotura de un cromosoma, la porción que carece de centrómero puede perderse. Se trata de una delección. En este ejemplo, el fragmento cromosómico que se pierde de un cromosoma se adhiere al cromosoma homólogo, formando dos regiones idénticas como puede observarse en la sección coloreada. Esta mutación se llama duplicación. Si un fragmento cromosómico que se ha separado de un cromosoma se une a un cromosoma no homólogo, da lugar a otro tipo de mutación llamada translocación. En algunos casos, dos fragmentos se intercambian entre cromosomas no homólogos, en una translocación recíproca. Por último, a veces un fragmento cortado de un cromosoma es rotado 180 grados y luego reinsertado en el cromosoma original. Esta mutación se llama inversión, en la que se mantienen los mismos genes, pero con el orden invertido. Para terminar, os dejo este cuadro resumen para que tengáis recogidas fácilmente todos los tipos de mutaciones puntuales y cromosómicas que hay, y a continuación veréis unas imágenes de cariotipos que tenéis también en la presentación con diferentes tipos de mutaciones cromosómicas, tal y como se observan en los cromosomas de los cariotipos. Y con esto me despido de una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo. Jamendo.com